método de run ejecuta. ¿Ya? Entonces vamos a ver lo que es el método run ejecuta. Vamos a partir del término genérico, que es y más h veces, ¿no? Acá phi, ¿no? En xi, y, coma h, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a ver es cómo construimos este phi. ¿Cuál sería ese phi? ¿Ya? Entonces este phi, para run ejecuta, va a ser, ¿no? A ver, voy a escribirle el phi sin esta variable, va a ser la combinación lineal, ¿ya? Aquí vamos a utilizar combinación lineal, por ejemplo, podría ser el alfa, ¿no? Alfa 1, K1, más alfa 2, K2, más hasta el último, acá alfa N, KN, ¿ya? Este va a ser la combinación lineal de esta forma, donde los K obviamente van a depender de los F, ¿ya? Donde, por ejemplo, el K1 va a ser la función en xy y y. Y el K2 va a ser la función, ¿ya? La función evaluada en xy, acá en xy más eh, P1, P1 por H, coma, y más, aquí voy a utilizar una notación Q11, K1 por H. Y el K3, ¿no? Porque aquí se va hasta KN, entonces voy a escribir el K3, sería XY, aquí más P2 por H, acá va a ser Y, más Q, acá va a ser 21, aquí va a ser del anterior. Si acá utilicé K1, acá vamos a utilizar K2. Es decir, acá K1 más, aquí por H, más Q22 por K2 por H. ¿Sí? Y así podemos continuar hasta el KN, ¿no? El último, ¿cómo calculamos el KN? Va a ser la función evaluada en XY más acá P, si acá 3, acá 2, acá sería N menos 1 por H, coma los Y más aquí, más aquí este yo lo puedo escribir con término de sumatorio. Entonces va a ser aquí sumatorio, ¿no? De J, por ejemplo, de J igual a 1 hasta N menos 1 de Q N menos 1, coma J por KJ por H. ¿Ya? Entonces aquí, a ver, este phi se toma de esta forma, ¿ya? Se toma de esta forma y los K se están dados con estas ecuaciones en sí de recurrencia, ¿ya? Entonces, ¿cómo tomamos los P, los Q, los K? Realmente los P, los Q, vamos a tener los diferentes métodos de Ronjicuta, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo aquí, a ver, voy a poner uno para en sí justificar eso. Por ejemplo, de segundo orden, por ejemplo, Ronjicuta, ¿ya? Ronjicuta, así voy a escribir Ronjicuta de orden 2 o segundo orden. A ver, Ronjicuta de orden 2. Entonces,
¿Eso cómo va a estar dado? Va a estar dado cuando el phi tenga dos sumatorias nada más. Este phi tenga tan solo dos sumatorias. Entonces acá y más 1 va a ser y más, ya aquí, como tan solo va a tener dos sumatorias, voy a reemplazar aquí, a ver, h veces estas dos sumatorias, dos sumandos. Va a ser h que multiplica aquí alfa 1, K1, más alfa 2, K2. Ahí está, ¿no? Donde K1, ¿ya? Donde K1 va a estar dado por la función, ¿no? Evaluado en los X y los Y, y el K2 va a estar dado, ¿no? Por la función evaluada en X y más P1 H, Y más, acá estaría Q11, K1 del anterior por H, ¿no? Ahí está. Entonces, lo único que hay que hallar, ¿no? Hay que hallar es el P1, Q11, ¿no? Hay que hallar esto de aquí. Y en este caso también vamos a tener, entonces, de longitud de horrendos, vamos a tener varios. Entonces, el P1 y el Q1 podría tomar diferentes valores. Al final, esos son reales. Obviamente que cumpla ciertas condiciones, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, justificar eso ya. A ver, vamos a obtener los valores de P1 y Q1, ¿ya? A ver, entonces vamos a partir, a ver, ¿ya? Vamos a partir, a ver, en efecto, aquí, efecto, vamos a hacer un esquema de cómo más o menos obtener esos P1 y los Q1, ¿ya? A ver, en efecto, entonces, por ejemplo, a ver, por ejemplo, sea, a ver, voy a partir de sea la solución Y, ¿no? Igual a XY. Y vamos a utilizar su aproximación, ¿no? Va a ser Y más 1, va a ser la aproximación Y, ¿no? Aquí aproximación en XY más 1. Esa es la aproximación, ¿no? Entonces, si esta es la solución, podemos desarrollar, utilizar la serie de Taylor, ¿no? Ya, pero escribiendo en su forma aproximada, entonces, según serie de Taylor, yo lo puedo escribir de esta forma. Este va a ser igual, ¿no? Y más, acá estaría la primera derivada, que sería la función, ya lo voy reemplazando, ¿no? La función en XY, Y por H. Más, en el siguiente sería la segunda derivada, pero la primera derivada de f, ¿no? La primera derivada de f en XY, Y por H al cuadrado sobre 2. A ver, vamos a utilizar tan solo hasta este orden 2 necesitamos para el orden, obviamente, de longitud de orden 2. Si vamos a querer de orden más alto, vamos a necesitar de escribir Taylor de orden más alto, ¿no? Entonces, a ver, entonces aquí el problemita tan solo es hallar esta derivada, ¿ya? La derivada. Entonces, a ver, en términos genéricos, aquí la derivada, donde aquí vamos a calcular esta derivada, ¿ya? A ver, en X y Y va a ser aquí y voy a utilizar la simbología, la derivada aquí. Para yo derivar aquí la función, ¿no? Tengo que derivar la función. Es derivada de la función que depende de X y Y, sería con respecto a X, ¿no? Con respecto a X en X y más respecto de F con respecto a Y en X y Y. Por la derivada, ¿no? De Y'.
es decir, de y' acá, ¿no? Entonces acá sería y'. Pero y' es nuevamente la función f, ¿no? La función f. Ojo que esta es derivada parcial, ¿no? Ya está. Pero este de acá, un poco para simbolizar, podemos escribir de esta forma. F de x, ¿no? Un poco obviando la variable. Entonces acá sería f de y, acá por y. Por f sería, ¿no? Que sería y'. Ya está. Entonces, teniendo eso de ahí, entonces esto sustituyendo acá, ¿no? Tendríamos acá y más 1 va a ser igual y más, ¿no? La función en xy, y por h. Más, ¿no? Más, acá sería h cuadrado sobre 2, ¿no? Primero voy a escribir eso. Que multiplica a y', pero f', perdón. F', en cambio, f' sería este de acá, ¿no? Aquí sería derivada con respecto a x en xy y más la función derivada con respecto a y en xy y por la función donde en xy y ya está. Este lo vamos a llamar una ecuación 1. Hasta ahí, ¿ya? Entonces, hemos partido suponiendo que el y igual y de x es la solución, ¿no? Ahora, lo que vamos a necesitar es cómo es el desarrollo de Taylor para esta función. Si nosotros tenemos una función de este tipo, un g, a ver, para un poco recordar, ¿no? Matemática, cálculo 3. Cuando tengo x más r, y más s, por ejemplo, ¿cómo es el Taylor de esta función, de este tipo de funciones? Es la función g, ¿no? En x, y, más, ¿no? R veces, ¿no? La derivada de g, la derivada de aquí. Derivada de g con respecto a x, más s veces la derivada de g con respecto a y, ¿no? Esta sería la primera derivada, en otras palabras. Obviamente más la segunda derivada, ¿no? Más segunda derivada, pero en este caso vamos a necesitar tan solo esta partecita nada más. Ojo, más la segunda derivada, ¿no? A ver, eso lo voy a aplicar aquí. A ver, eh, esto de aquí yo conozco, ¿no? Voy a requerir esta expresión. A ver, en este caso el R sería este de acá, este sería el R, toda esta expresión, ¿no? Sería S, ¿no? Sería S. Entonces, aplicando a esto de aquí, en otras palabras, a ver aquí, ojo aquí, entonces, aquí el K1, aquí en el K1 no hay problema. Aquí en K1 es el valor de la función en X, Y y Y. Pero el K2 es la función, ¿no? ¿No? Evaluado ¿dónde? En xy más p1, ¿no? Xy más p1 por h. Acá. Xy, ¿no? Más p1 por h, coma, y más, aquí q1, 1, k1 por h. ¿Ya? Entonces, este lo voy a escribir utilizando esta que estamos recordando, ¿no? Entonces acá quedaría qué cosa. La función f, ¿no? La función f en xy y y, ¿no? Acá queda la función más aquí r. En este caso r es p1h. Entonces acá va a quedar p1h
¿no? Por la derivada de la función con respecto a x. En otras palabras, derivada de la función, en este caso es f, con respecto a x. Más ese sería aquí, q1, k1. Entonces aquí va a ser, aquí en este caso es q11, k1 por h. Y la derivada de f con respecto a y, ¿no? Ahí tendríamos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces ya tenemos K1, K2. Entonces por aquí podemos reemplazar aquí, aquí. A ver, voy a reemplazar aquí, ¿verdad? Entonces y más 1 va a ser igual y más, ¿no? Más K1, ¿no? Sería A1. A ver aquí, alfa 1, ¿no? H, ¿no? Sería H por alfa 1, K1. Acá, entonces sería aquí, aquí, aquí. H alfa 1, K1. Pero K1 es la función en X, Y. Más, acá va a aparecer H alfa 2, ¿no? Por K2. Pero K2 es todo este de aquí. Entonces, aquí, vamos a repasarlo aquí. Entonces, la función, en todo caso, sin variable voy a escribir aquí. La función más P1 H, la derivada de la función con respecto a X, más Q11 K1 H, la derivada de la función con respecto a F. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos aquí, vamos a hacer nuestras agrupaciones. A ver, acá voy a escribir sin variables, entonces voy a tener aquí y va a ser más h alfa 1 f más, acá sería h alfa 2 f, ¿no? Voy a multiplicando, más h alfa 2 p1, acá sería por h por fx, más, acá también, a h alfa 2, acá estaría q11, k1, en todo caso aquí h al cuadrado, por f de y. Ya está, ¿no? Entonces podemos, a ver, tal vez hacer nuestras agrupaciones. Acá voy a factorizar el h y aquí el h cuadrado, ¿ya? Entonces vamos a tener aquí y más 1 va a ser igual al y, ¿no? Más, aquí voy a ver, lo que tiene la función, aquí va a ser, la función va a ser, aquí, alfa 1, ¿no? H más alfa 2, H por la función, ¿no? Aquí, de estos dos. Más aquí puedo factorizar el h al cuadrado. El h al cuadrado va a quedar aquí el alfa 2 P1, la derivada con respecto x, más, acá sería alfa 2, acá sería q11, k1, la derivada con respecto a y. Ya está. Entonces, vamos a llamar a la ecuación 2, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es comparar ecuación
2 con 1. ¿Ya? A ver, comparemos ecuación 1 con 2. Aquí. Entonces, ¿acá qué tengo? Que tengo que lo que acompaña a f, en todo caso por h, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto es el coeficiente? 1, aquí, 1. ¿Ya? Eso implica, ¿no? Eso implica que entonces tenemos una primera ecuación. Acá vamos a tener entonces alfa 1 más alfa 2. Tenemos aquí 1, ¿no? Entonces podemos ir ahí, queriendo despejar aquí, alfa 1 va a ser igual, por ejemplo, 1 menos alfa 2. Ya está. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Aquí, y lo que acompaña a fx, ¿no? Lo que es h cuadrado está factorizado aquí igual, aquí. Aquí h cuadrado, ¿no? Factorizado. Tan solo f de x acompaña, su coeficiente es un medio. Su coeficiente de x es un medio acá. Entonces significa aquí entonces alfa 2 P1, ¿no? Alfa 2 P1 es igual a un medio, ¿no? Entonces de aquí también podría yo decir que puedo calcular el P1 va a ser igual 1 sobre 2 veces alfa 2. Ya está. Lo que acompaña f de y, ¿no? Lo que acompaña f de y aquí, en la ecuación 1, lo que acompaña el f de y f, también aquí es un medio. Acá, un medio. Entonces acá tendría entonces alfa 2, de ahí tenemos entonces alfa 2, ¿no? El Q11, ¿no? Va a ser igual, el K1 es el F, ¿no? Entonces no hay problema. Entonces aquí un medio, entonces de aquí sacamos, ¿no? Que Q11 es 1 sobre 2 veces A alfa 2, ¿no? Ahí está. Entonces, como podremos ver aquí, dependiendo qué valores le damos a alfa, vamos a tener los diferentes parámetros, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener, a ver, aquí, por ejemplo, ¿no? Podríamos dar, por ejemplo, alfa 2, un medio, igual también el alfa 1, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le puedo dar el valor alfa 1 y alfa 2, un medio, ¿ya? Entonces, para que aquí cumpla, ¿no? Entonces, aquí entonces, si doy aquí, ¿no? Aquí, todo caso aquí. Entonces, ¿cuánto vale P1? P1 va a ser aquí 1, ¿no? Y Q11, si este es un medio acá, también 1. Entonces, el Q11 tenemos que es también 1, ¿no? Entonces, tendríamos 1. Entonces, reemplazando, ¿no? Entonces reemplazando, nuestra ecuación de recurrencia va a ser y en i más 1 va a ser igual a y más, ¿no? Más aquí. eh, alfa era alfa por K1, ¿no? El alfa estamos dando un medio K1. Más el alfa 2 también estamos dando un medio K2, ¿no? Pero esto multiplicado por H. Ahí está. Esta sería la ecuación de recurrencia, ¿no? Donde el K1, ¿no? Donde el K1 ya sabemos, ¿no? Es la función evaluada en x, y y. Ahí está. Y el K2 sería aquí, ya reemplazando los valores que acabamos de deducir. Acá sería el x, y más P1. P1 es 1, ¿no? Acá P1 con 1 son unos, ¿no?
Entonces acá quedaría más h nada más. Aquí sería y más K1, ¿no? K1 por H, porque el Q11 vale 1, ¿no? Aquí. Ahí está, ¿no? Y justamente este es el método de Hume, ¿no? Este es el método de Hume que hemos deducido en sí. Es decir, el método de Hume es el Runge-Kutta de orden 2, ¿no? Este es lo que acabo de escribir, es método de Hume, ¿no? Si uno compara con el método que hemos trabajado en la clase pasada, este es el método de Hume, ¿no? Y así podemos ir deduciendo, ¿no? Los diferentes métodos, ¿ya? Dando diferentes valores a alfa, ¿ya? Entonces, eso tendríamos, ¿ya? Y así podríamos en sí generalizar, ¿ah? Podríamos generalizar en sí el método de Runge-Kutta. En sí este es un caso particular, ¿ya? Todavía esta forma que hemos escrito, aquí, donde hemos escrito el Runge-Kutta, esto de aquí todavía es un caso particular, ¿ya? Es un caso particular, ¿ya? Y esto se podría todavía generalizar, ¿ya? Esto todavía se podría generalizar. Entonces, ¿cuál es la generalización? Aquí vamos a generalizar, ¿ya? Aquí, generalizando. A ver. Aquí, generalizando, ¿no? A ver, generalizando, ¿no? El método ejecuta, ¿no? Recordar aquí, acá va a ser y más 1, va a ser igual y más h veces el phi, ¿no? Y el phi es el combinación lineal, acabamos de ver, ¿no? Que acá sería el alfa 1 por K1, más hasta el último alfa n, Kn. Ahí está, ¿sí? Entonces habíamos dicho, donde en general, donde el K1 realmente en forma generalizada se calcula de esta forma. Eh, la función, ¿verdad? La función evaluado en xy, ¿verdad? Más, voy a llamar acá un C1H, y acá en y más h veces, ¿ya? Aquí una sumatoria. Una sumatoria de j igual a 1 hasta un s. Un s de los A1J, ¿ya? De los KJ. De esa forma, en general, se calcula el K1 y el K2, ¿ya? El K2 se calcula en xy, la función evaluada en xy más acá C2H, acá y más aquí h veces, aquí la sumatoria, ¿no? La sumatoria aquí de j igual a 1 hasta s, ¿ya? Aquí de A2J, KJ. ¿Ah? Y así, en general, el KI estima se calcula de esta forma. La función evaluada a ver, K, todo caso, K en enésima, ¿ya? Voy a poner para no confundir con el XY. Enésima va a ser aquí el XY, ¿no? Más aquí en CI o CN, ¿no? CN por H, coma, acá sería
Y más H, aquí la sumatoria, J igual a 1 hasta S, ¿ya? De los A, N, J. NJ, acá KJ, ¿ya? Entonces, esta es la generalización, cómo se calculan los K, ¿ya? Los K. También recordar que este de acá se puede escribir en forma sumatoria, ¿no? Entonces, esto se conoce como el método de Runge-Kutta de S etapas, ¿ya? Este se conoce como el método Runge-Kutta de S etapas. Aquí como una observación, aquí, ¿ya? Ah, ahí se ha deducido que este realmente podemos escribir en forma de una tabla, ¿ya? Que se conoce como tabla de Bacher, ¿ya? Como tabla de Bacher. Entonces, el tabla de Bacher, acá, ¿ya? Entonces aquí se puede construir a través de tabla de Bacher. ¿Y cómo se escribe el tabla de Bacher? Aquí voy a dibujarlo. Aquí, aquí están aquí van a estar los C, acá está C1, C2, ¿ya? Hasta CS. Acá van a estar los C y acá están los A11 hasta A1S. Luego acá A21, acá obviamente 22 y acá 2S. Y por último acá estaría el A1S, el A2S, el último el ASS. ¿Ah? Y por aquí está el B1, B2 y BS. ¿Ah? Este se conoce como tabla de Bacher, ¿no? Entonces, diferentes fórmulas de Runge-Kutta se puede deducir dando valores a estos coeficientes que están aquí, ¿ya? Donde esta es una matriz, como podrán ver, esta es una matriz, ¿no? Esta es una matriz. El caso anterior que hemos deducido era cuando es triangular inferior, es decir, esta partecita son todos ceros, es decir, aquí es triangular estricta, aquí. Es decir, aquí esta parte, cuando todos estos son ceros, van a quedar tan solo los elementos que están aquí. Ese es el triangular inferior estricta, ¿no? Ese es lo que hemos deducido anteriormente, ¿ya? Pero en forma genérica, aquí el matriz es de orden S por S, ¿ya? Entonces, ya podemos deducir los diferentes métodos, ¿no? Por ejemplo, aquí, para recordar el formulario, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo quedaría el método por ejemplo, aquí? Por ejemplo, el primer método es el método Euler. ¿Cómo sería para el método Euler? Para el método Euler, la tabla tan solo sería de esta forma. Aquí 0, acá 0 y acá 1. ¿Ya? Entonces aquí, en otras palabras, aquí el K1, tan solo tenemos el K1, ¿no? El K1 va a ser la función, ¿no? Obviamente el Y más 1, es decir, si uno reemplaza, ¿eh? Entonces va a ser Y más H por K1, ¿no? Ahí está. Es el primer método. El otro método que hemos visto, por ejemplo, hay diferentes en sí métodos, ¿no? Por ejemplo, podemos deducir, por ejemplo, el método Runge-Kutta. Es igual, podemos deducir para el Hume, que hemos visto ya, ¿no? El siguiente, por ejemplo, podríamos deducir el método Runge-Kutta de orden 3, ¿no?
Ronjecuta orden 3. ¿Qué forma va a tener? Entonces, longitud orden 3 en términos de ecuación de recurrencia va a ser igual aquí. El y más, ¿no? El h veces, que multiplica cuál serían los alfa. Entonces acá va a ser K1 sobre, aquí va a ser sobre 6, ¿ya? Más, acá 2 tercios, K2, más un sexto. A ver, aquí K1, el K3 no aparece, ¿ya? K2, ¿ya? K1, K2, K4, aquí directo. Porque su coeficiente es 0, ¿no? Acá está. Entonces, este es longitud de orden 3, donde K1, obviamente acá, donde K1 ya sabemos, para cualquier es la función, ¿no? K1 es la función, K2 es la función evaluada en XY más H medios, acá más, acá Y más aquí H medios de K1. Y el K2, a ver, aquí, a ver, aquí faltó el K3, ¿no? Creo que sí tiene que aparecer. A ver, escribamos el tabla de primero aquí, el tabla de, aquí nada más, ¿verdad? Es decir, aquí tan solo tengo el tabla de Butcher, ¿no? Acá para orden 3 sería aquí 0, ¿ya? Acá 0, acá va a ser un medio, acá 1, acá 1, ¿ya? Y acá va a ser, sí, 0, acá va a ser 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 un medio, acá va a ser 0, 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 acá 1, acá va a ser 0, 0, y acá 0, 0, 0, perdón, aquí 1, 0. Y acá es un sexto, ¿no? Un sexto, acá 2 tercios, acá 2 tercios, y acá sí es 0, es decir, acá justamente el K3 no aparece porque acá es 0, ¿no? Aquí un sexto. Ya está, un sexto, ¿ya? Entonces por eso aquí que el K3 no va a aparecer, ¿no? Acá tan solo va a aparecer K4. El K4 va a ser igual la función evaluada en XY más, ¿no? Más H y HK3. Pero como aquí usa el K3, único que tenemos que ahí sí calcular el K3, ¿ya? Porque necesitamos para calcular K4, aunque no aparezca aquí. Significa aquí necesitamos el K3. ¿Y cómo se calcula el K3? Acá hay que calcular, ¿no? Acá en XY más H, aquí en Y más HK2. De esa forma calculamos K3 para calcular el K4, ¿no? Pero aquí no aparece el K3. Ya, ese es el Ronjecuta de orden 3, ¿ya? Pero, ¿ya? Pero lo que es más utilizado, ¿ya? Lo que es más utilizado es el Ronjecuta de orden 4.
4, ¿ya? Aquí el 3, aquí ron ejecuta orden 4, ¿ya? Entonces ron ejecuta de orden 4. ¿Cuál es la ecuación de recurrencia? Sería y más 1 aquí, acá sería y más aquí, ¿no? H veces, aquí va a ser K1 sobre 6 más K2 sobre 3, ¿no? K3 sobre 6 y K4 sobre 6. ¿Verdad? Entonces, y donde obviamente K1, en K1 ya sabemos que es la función, el K2, la función evaluada en XY más H medios y Y más H medios de K1. Y el K3 es la función evaluada en XY más H medios, acá Y más H medios de K2, ¿no? Y acá el K4, la función evaluada en XY más H, el Y más HK3. Ahí está, ¿no? Entonces, y el tabla de Bacher, ¿no? Sería de esta forma, aquí. Entonces acá tendría 0, un medio, acá 1. Acá sería 0, 0, 0, acá 0, acá un medio, acá 0, 0, acá sería 0, acá un medio, acá 0, 0, y acá 0, 0, 1, 0. Y acá un sexto, un tercio, acá un tercio, acá un sexto. Acá, entonces acá es un tercio, ¿ah? Acá es un tercio, ¿no? Entonces, este es el Ronjecuta de orden 4, ¿no? Y este es el que se ha demostrado que es el más eficiente de todos los Ronjecutas, ¿ya? Y que es bastante utilizado, ¿ya? Entonces, obviamente esto, la demostración, la justificación se hace en base, como hemos hecho para Ronjecuta de orden 4, ¿no? Ronjecuta de orden 4. Entonces, a ver, un ejemplo, ¿ya? Acá un ejemplo. Entonces, acá un ejemplo, por ejemplo, me piden resolver la siguiente ecuación diferencial, aquí x al cuadrado menos 3y, por ejemplo, el x que varía desde 0 hasta, por ejemplo, 0.4 y el condición inicial es 1, ¿no? Es 1 y me piden resolver con longitud de orden 4 y me van a dar el h, por ejemplo, el h 0.1, ¿verdad? 0.1. Entonces, a ver, entonces solución. Entonces lo que hice, hay que empezar a calcular, ¿no?
los y, ¿no? Los y. Aquí, ojo que, a ver, los x, ya, a ver, ¿cuántos cálculos tenemos que hacer? Acá está el x, que acá sería 0, ¿no? ¿Hasta cuánto? Hasta 0,4 aquí. Hasta 0,4. A ver, aquí, h nos dan 0,1, acá estaría acá 0,1, ¿no? Acá estaría 0,2, acá estaría 0,3. Y al final el 0,4, ¿no? Y acá, este es para los X, este es para los X. Y para tener tan solo en términos didácticos, el otro voy a dibujar para Y, para los Y, ¿no? Acá estaría los Y0, que sería en sí la condición inicial, que sería 1, acá está el 1, ¿no? Acá acá va a estar el Y1, acá va a estar el Y2, acá va a estar el Y3 y acá va a estar el Y4. Entonces, hay que hacer ¿cuántos cálculos? 1, 2, 3, 4 iteraciones, 4 cálculos, ¿no? Entonces, para cada uno, para cada y hay que calcular los k, ¿no? Para cada y hay que calcular el k. A ver, entonces, eh, empecemos a ver. Entonces, tenemos que, ¿qué cosas tenemos? Que el x sub 0 es 0. Tenemos que el y sub 0 es 1, ¿no? Ah, entonces, tengo que calcular el y1. Para yo calcular el y1, utilizo el y0 más, puedo factorizar el h sextos, ¿no? Si yo factorizo h sextos, ¿no? A ver, si yo factorizo h sextos acá, ¿no? Acá va a quedar k1, dos veces, acá dos veces y acá k4, ¿no? Entonces, a ver, aquí quedaría k1 más 2 veces K2 más 2 veces K3 más K4. Ahí está. Entonces yo para calcular Y1 tengo que calcular K1, K2, K4, ¿no? Entonces, el K1, que era tan solo la función evaluada en X0 y Y0 en este caso. Es decir, la función, ¿no? ¿Cuánto es la función? X cuadrado menos 3y. X cuadrado menos 3y. Entonces acá también era 1, ¿no? Entonces acá voy a copiarlo. F de x, y es igual a x al cuadrado menos 3y. Ya está. Entonces acá esa función tengo que evaluar ¿dónde? En x sub 0 es 0, y sub 0 es 1. Entonces evaluando aquí tendría acá 0, 1, menos 3. Menos 3. Entonces sería K1. Entonces K2. A ver, vamos a definir en Octave para hacer los cálculos. ¿Ya? A ver aquí en Octave. A ver. Entonces, a ver, vamos a definir la función de forma anónima, que es x al cuadrado, ¿no? Kx al cuadrado menos 3 por y. 3 veces y. Ya está. Entonces, aquí necesito 0,1. Bueno, obviamente acá sale, ya no hay problema, menos 1. A ver, el K2 tengo que evaluarlo ¿dónde? Tengo que evaluarlo en X sub 0, ¿no? Más H medios, coma, el Y sub 0, más H medios de K1. A ver, voy a definir acá los valores. A ver, X sub 0, ¿ya? X0 es 0. Y0 es 1. El H, el H, el H es 0,1, ¿no? 0,1, ¿verdad? Entonces la función voy a evaluar, a ver, tan solo voy a escribir, a ver, la función voy a evaluar en
x sub 0, x sub 0 más h medios, coma, ¿no? Y sub 0, y sub 0 más h medios. Me faltaría el, a ver aquí, antes de esto, primero evalúo el K1, ¿no? Para, a ver, aquí, entonces K1 sería esto de aquí, ¿no? A ver, menos 3y, y sub 0. A ver, tenemos que definir aquí en la función anónima de dos variables, aquí, x, y, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque nuestra función ya depende de dos variables, ahí, ¿ya? A ver, vamos. Entonces borramos, tenemos nuestra función de dos variables, tenemos el x0, a ver, x0 con x0, tenemos el y0, tenemos el y0, tenemos el h, ¿no? Entonces vamos a calcular el k1. El k1 tan solo es la función evaluada en x0, y0. Ya está, ¿no? Ahora vamos a calcular el k2. K2 es x sub 0 más x sub 0 más h medios, y sub 0 más h medios por k1. H medios por k1. Menos 2, 54, 75, ¿no? Entonces acá sería aquí menos 2.5475. Ya está. Y calculamos el K3. El K3, el K3 sería igual, obviamente reemplazando los subíndices, ¿no? De las variables. Entonces acá sería x sub 0 más, acá va a ser h medios, acá va a ser y sub 0 más h medios K2. Ya está. Aquí, entonces calculamos el K3. K3 sería, acá es igual, ¿no? Es el mismo. H medios, acá y sub 0, H medios por K2. Aquí único cambio, acá es K2. Entonces tendríamos menos 2, 61, 54. Menos 2.6154. Y al final calculamos el K4, estaría acá la función f, ¿no? X sub 0 más h, coma, y sub 0 más hk3. A ver ahí. Entonces K4 sería X sub 0 más H, ¿no? Y sub 0 H por K3. Menos 2, 20, 54 acá. Menos 2.2054. Ya está. Teniendo esos valores, obviamente reemplazamos acá, ¿no? El Y1 va a ser igual, ¿no? A ver, H, ¿no? A ver, calculemos el Y1 va a ser igual Y0 más aquí H sextos, aquí H sextos por aquí K1 más 2 veces K2
más 2 por K3 más K4. Y nos saldría 0.7412. 7412, acá. 0.7412. ¿Sí? Entonces, ese sería el Y1, ¿no? Y calculamos nuevamente el Y2, ¿no? Calculamos el Y2, ¿no? Acá va a ser Y2, va a ser igual a Y1, al anterior, ¿no? Más, ¿no? Más el H sextos, ¿de qué? De K1, más 2 veces K2, más 2 veces K3, más K4, ¿no? Y para tan solo poner muestra acá, y solo que el K1 ya es evaluar la función en X1 y Y1, ¿no? En X1, Y1. Es decir, con los valores que ya tenemos, ¿no? ¿Ya? Y así calculamos el K1, K2, K3, K4 y reemplazamos acá, tendríamos con eso Y1. Y esos cálculos hay que hacer hasta calcular que nos piden hasta Y4, según el ejercicio, ¿no? Ahí está, ese es el ROM ejecuta de orden 4. Veamos para completar esto de aquí, el programa. A ver, hay que ejecutar ya con el programa, ¿no? A ver aquí. Este es el ROM ejecuta de orden 4, ¿no? Pasamos la función f, el a y el b, y el 10-0, sería 10-0, la cantidad de particiones, ¿no? O cantidad de partición que vamos a hacer. Hacemos nuestra partición, ¿no? Ya creo que ya está explicado. El primer valor de y es el condición inicial y a partir del siguiente valor calculamos con la formulita del ROM ejecuta de orden 4, ¿no? Y cada uno calculamos los K1, K2 en forma iterativa, ¿no? Entonces, a ver, ejecutemos esto de aquí. A ver, nuestra función, ¿no? Nuestra función. Entonces, la función, teníamos ya el f, ¿no? El f ya tenemos. Entonces, hay que ejecutar aquí. El f que tenemos, el a. Acá el a es 0. El b es 0.4. El condición inicial es 1. Aquí n, para nosotros ingresar n, tendríamos que calcular aquí, ¿no? Entonces aquí con estas condiciones, recordar que si el h es b menos a, en este caso estoy utilizando n, ¿no? Entonces este de igual sería, el h es 1/10. Aquí, ¿no? Voy a poner acá. Entonces, acá es 1/10, acá B, el A0, B 0.4, acá, ¿no? 0.4 sobre N. Entonces, acá, ¿cuánto vale N? El N sería 4, ¿no? N sería 4 ahí, ¿no? Justamente aquí cantidad de particiones, 1, 2, 3, 4, 4 subintervalos, ¿no? Entonces, con eso ejecutamos. Entonces, acá sería 4 y ahí tenemos aquí, algo aquí pasó. Esto está en, algo se modificó aquí.
A ver, vamos a borrar el conflicto de variables, clear, ¿ah? Borra variables y vamos a limpiar aquí, entonces nuestra función, vamos a definir x cuadrado aquí, ¿no? X cuadrado menos 3y sería la función, y con eso vamos a ejecutar run ejecuta, ¿no? Esa función, ¿no? Aquí, la función, el a y el b, acá el a es 0, a ver aquí, el a es 0, b es 0.4, el a es 0, acá 0.4, el b y el y sub 0 es 1, acá, y sub 0 es 1 y 4 ahí, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos, sino que no le estoy asignando R variable de salida, por eso está el error por ahí. Entonces ahí están los 4 valores, ¿no? Acá están los 4 valores. El error en sí está saliendo porque aquí en el programa, ¿no? No le estoy asignando, es decir, aquí es sin variable de salida, aquí todo caso ahí. Ahí. Guardamos. Ejecuto nuevamente. A ver, entonces aquí ya sin el R, ¿no? Aquí. Ahí, ¿no? Entonces voy a borrar. Entonces tenemos el F y ejecutamos run ejecuta aquí. Ahí, ¿no? Y tenemos la gráfica. La solución. Ahí están los cuatro valores de Y, ¿no? Que el primero nos había salido aquí, 0,74, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, eso sería. ¿Ya?